Ujú. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Ahora en un minutito empezaremos el webinar y, y nada, bienvenidos y muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado. Intentaremos que sea lo más rápido posible. Recordad que podéis hacer cualquier pregunta que queráis. Lo que pasa es que usad por favor el botón de Q&A que hay aquí debajo en el menú. Y al terminar la presentación, pues tanto mis compañeros como yo nos encargaremos de que sean resueltas todas las dudas y, y eso ya os presento a Ignacio y a Pablo, que serán los ponentes de este seminario. Ignacio os hará la presentación y luego Pablo le dará apoyo en cualquier duda que podáis tener. Y nada, Ignacio, te dejo todo en tus manos. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por venir. Este webinar va a tratar sobre todos los últimos cambios que sabéis que está habiendo ahora en la legislación estonia, especialmente en el tema fiscal. Y bueno, han sido un poco, muchos de ellos han venido así como muy de improviso y se van a empezar a aplicar en enero incluso de este año que entra ya. Entonces queríamos, pues eso, informaros un poco de qué son esos cambios para, por si hay confusión y para solventar cualquier duda. Y también explicaros cómo Companio puede ayudaros bueno, navegar esos cambios, como se dice, de manera cómoda y sin agobios ninguno en los cambios que estamos haciendo en el dashboard y todo eso. Entonces, me acompaña Pablo, como bien ha dicho Alex, que es nuestro gerente y asesor fiscal de Company One y es experto además en legislaciones españolas y Estonia, para cualquier duda también. Esto es lo que vamos a hablar. Primero, ah, hay varias cosas que están cambiando, entonces hablaremos de todas ellas una a una. El primero es el impuesto de sociedades que cambia este año que entra. Habrá también cambios en el IVA, en el VAT, y se introduce se añade un nuevo impuesto, se llama impuesto de seguridad, el Security Tax, y hablaremos también de él. Y luego, sobre todo, iremos recalcando pues, cómo Companion va a ayudar un poco la plataforma. La estamos preparando y la tenemos preparada para ayudaros cuando estos cambios se hagan efectivos. Y por último, sobre todo, la sesión de preguntas y respuestas para que podáis preguntarnos lo que queráis. No sé si lo ha comentado Alex, pero lo recuerdo yo, que para hacer preguntas simplemente tenéis abajo un botón que pone Q&A, Q&A, que es para hacer las preguntas. Ahí las escribís y luego al final del webinar las vamos viendo una a una. Entonces vamos ya en lo primero es los cambios en el impuesto sobre sociedades. Estos se van a hacer efectivos desde ya, desde enero de 2025, es decir, el mes que viene ya empiezan estos cambios. Entonces, para que nos pille por sorpresa, se aumenta la tasa del 20% de impuesto bruto al 22%. Me gusta siempre recalcar lo de impuesto bruto porque generalmente en otros países de la Unión Europea o incluso en otros países de Latinoamérica, cuando hablamos de impuestos normalmente hablamos de impuesto en neto. Es decir, yo tengo tanto beneficio y pago un porcentaje sobre ese beneficio. En el caso de Estonia, como sabéis, posiblemente es sobre el bruto, que significa que no se aplica como nosotros lo calculamos normalmente, sino un poco al revés. Me explico. Si hasta ahora el impuesto de sociedades en Estonia es 20%. Eso quiere decir que si yo me distribuyo 8.000 euros de dividendos, que sabéis que es distribución de beneficios cuando se aplica el impuesto de sociedades en Estonia, tengo que pagar 2.000 euros por 8.000 que me llegan a mi bolsillo, tengo que pagar 2.000 euros de impuestos. Eso si lo sumas, 2.000 y 8.000 son 10.000. Entonces, de 10.000, 2.000 que has pagado en impuestos son el 20%. Por eso se dice que es sobre el bruto. Es un poco más difícil de calcular porque tienes que mirarlo de la otra forma, pero bueno, lo importante es que desde enero de 2025 esta tasa cambia al 22%. Es decir, que del total
lo que te llega a tu bolsillo más lo que pagas en impuestos, 22% es lo que se paga en impuestos y 78% es lo que te llega al bolsillo. Lo que antes era 20,80, ahora es 22,78. Importante es que es al igual que antes, solo se aplica la distribución de beneficios. Entonces, si por ejemplo tú has facturado 1 millón de euros tu empresa en un año y distribuyes 100.000 euros de dividendos, esta distribución y este porcentaje de tasa que pagas se está pagando sobre esos 100.000 euros que has distribuido de beneficios, no se está pagando sobre el 1 millón de euros que has facturado. Y también importante, existía antes una tasa reducida del impuesto de sociedades en Estonia, que era el 14%. En realidad no aplicaba mucho a la típica empresa de e-residence, porque se aplicaba solo a partir del tercer año consecutivo y solo si los socios o los accionistas de la empresa eran socios corporativos, es decir, eran otras empresas. Entonces, nosotros en Companion, por ejemplo, no soportamos socios corporativos, los socios tienen que ser e-residents y ser personas físicas, entonces eso en realidad no nos afectaba mucho, pero también es importante que lo sepáis, que eso se ha reducido. Voy a poneros un ejemplo así para que lo veáis muy claro con números. Este 20,80 que pasa a ser 22,78. Antes, si distribuías 100.000 euros de dividendos, pero que te llegaran al bolsillo, pagabas 25.000 euros de impuestos. Porque si lo juntas todo, 125.000 euros, el 20% de 125.000 euros es 25.000 euros. ¿Vale? Ahora, con la nueva tasa 22,78 por la misma distribución, es decir, si 100.000 euros te llegaran a tu bolsillo, lo que estarías pagando en impuestos sería 28.205 de impuestos. La diferencia, como podéis ver, no es muy significativa. Es una diferencia, una pequeña diferencia, pero no es realmente gigantesca. ¿Cómo puede ayudaros Companio? Bueno, hemos incorporado esta nueva tasa de distribución de los impuestos a la sociedad en la herramienta de manera automática, con lo cual no tendréis vosotros que preocuparos de nada. Y como siempre, como sabéis, en Companio os enviamos recordatorios de pago todos los meses si hacemos el TSD, que es el informe en el que se pagan los impuestos en Estonia, si ha habido distribución de dividendos, algún tipo de gasto que no sea de negocio, etcétera. El recordatorio de pago irá, como siempre, y llevará actualizado el impuesto correcto. Como sabéis, uno de los momentos fundamentales donde una empresa paga este impuesto, el impuesto de sociedad en Estonia, es cuando se distribuyen dividendos y eso sucede en el annual report, en el informe anual. Por lo tanto, lo hemos incorporado también este incremento a la herramienta de informe anual para el año que viene. Vamos ahora con los cambios en el IVA. Los cambios en el IVA van a venir un poquito más tarde, se van a aplicar a principios de julio, en 2025 también, pero en julio, no en enero. O sea que tenemos unos 6 meses más de margen para adaptarnos. Básicamente el IVA, que como sabéis, pasa del 22 al 24%. Si vosotros no, esto afecta principalmente a las empresas que tienen IVA, que son VAT liable, quiere decir que están sujetas al sistema de IVA. Si no, no tenéis, por ejemplo, clientes en la Unión Europea o no tenéis proveedores en la Unión Europea y no tenéis número de VAT, realmente nos va a afectar. Pero si lo tenéis, sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que a partir del cambio en julio, el IVA incrementa y se incrementará un poquito vuestras facturas por vuestros servicios o productos. También deciros que es algo que está pasando eh, en Europa, en muchos otros países, no solo algo que esté pasando solo en Estonia. Otros países de la Unión Europea están incrementando sus IVAs recientemente, además. ¿Cómo puede ayudaros Companio en esta situación? Bueno, sabéis que tenemos la herramienta de facturación. Le hemos incorporado esta generación inteligente de facturas de manera que si la fecha de la factura es a partir de julio de 2025 se aplicará el nuevo IVA automáticamente y si es antes de julio, se aplicará el IVA antiguo. O sea que depende de la fecha de facturación. Con lo cual. Como sabéis, se hace el ajuste automático, la tasa de IVA en el precio, se calcula y lo podréis ver en tiempo real en la herramienta de facturación. También importante que el equipo
contabilidad que hay detrás saben precisamente que es una época de transición y que puede haber errores y problemas, así que estaremos muy atentos en los meses justo antes después, es decir, junio, julio, agosto, haremos un seguimiento más particular para asegurarnos de que las facturas están correctas y si es necesario pedir que se corrijan. Y esto es lo más nuevo, que es algo que no existía antes en Estonia, que es el impuesto de seguridad. Lo primero que hay que decir es que este impuesto que se ha introducido, se introducirá en enero de 2026, no ha venido para quedarse, parece. Va a estar en principio limitado a 2 años, de enero de 2026 a diciembre de 2028. Y la motivación para este impuesto viene, como sabéis, de la situación ahora en Europa del Este con Rusia habiendo invadido Ucrania y se plantea como una amenaza para pues, la seguridad, etcétera, y la paz de la Unión Europea. Y muchos países de la Unión Europea, incluido Estonia, están haciendo estas iniciativas eh, para tratar de hacer frente a esa amenaza de manera conjunta. ¿Qué supone a vosotros a nivel fiscal o para vuestras empresas? Supone un 2% del impuesto sobre beneficios corporativos. Esto se aplica sobre el beneficio, es decir, este impuesto es mucho más similar a lo que podéis tener en mente que tenemos por ejemplo, que hay en España, que es un impuesto que se aplica sobre el beneficio. Es decir, tú tienes 100.000 euros de ventas en un año y 50.000 euros de gastos, 100.000, 50.000, la diferencia es 50.000, se aplica el 2% sobre esas 50.000 que es la diferencia. No se aplica sobre el revenue, sobre los ingresos. En principio, esta es la gran incógnita. Nos han dicho que es trimestral, pero como se está ahora mismo discutiendo todavía, de hecho, en Estonia, no sabemos finalmente si será trimestral o será anual. Todo parece indicar que va a ser trimestral, pero os mantendremos informados si esto cambia. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues muy sencillo, se calcula en base a los beneficios del trimestre o el periodo anterior. Supongamos que es trimestral. Eso quiere decir enero, febrero, marzo. En abril se calculará esos ingresos menos gastos de los 3 meses anteriores y se realizará se aplicará este impuesto y se tendrá que realizar un nuevo informe y subirlo a las autoridades, que eso estará incluido de manera gratuita en vuestra eh, en la cuota de contabilidad de compañía. Estará incluido. Respecto a vamos a poner como un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que este es el año en trimestres y vuestros ingresos son 30.000, 20.000, 10.000 y 40.000 en el trimestre uno, 2, 3 y 4 respectivamente, pues los impuestos que pagaría serían 600 en el primero, que es el 2% de 30.000, 400 en el segundo, 200 en el tercero y 800 euros en el cuarto. En realidad, si lo sumáis todo, estamos hablando de beneficio, no ingresos. Si lo sumáis todo, eh, suponen 2.000 euros frente a un beneficio de 100.000 que en realidad no es tan grave, no es un impuesto muy, muy elevado. De nuevo, en Companio lo tenemos ya en vista implementarlo todo para que cuando llegue este momento tengamos lista la previsión de pagos trimestrales de los trimestres anteriores para que sepáis exactamente un cálculo automatizado de exactamente cuánto tenéis que pagar por ese trimestre anterior, suponiendo que es trimestral. Y por supuesto tendremos la herramienta de planificación con los recordatorios de pago, igual que tenéis ahora para otros informes como el del IVA o el del TSD, estará también incluido. O sea que ahí no hay ningún problema de que se nos vaya a olvidar pagar los impuestos. Para resumir un poco, vamos a actualizar las tasas automáticamente para que se aplique la tasa correcta en cada momento. Las herramientas para planificar la distribución seguirán igual, incorporadas en el informe anual y también los recordatorios de pago. El sistema de gestión de IVA sigue igual y además sabéis que os permite comprobar en tiempo real si una empresa sigue teniendo el IVA correcto o un proveedor cuando le hacéis una factura, por ejemplo. Y esta nueva calculadora del impuesto de seguridad que vamos a agregar.
para que sepáis más o menos, tengáis la certeza de cuánto os sale cada trimestre ese impuesto. Entonces, con todos estos cambios, que en principio parecen un poco demasiado, dice uno, joder, ¿sigue siendo Estonia una opción buena para tener tu empresa y para emprender? Nosotros pensamos que rotundamente sí, que sigue siendo una de las mejores opciones a nivel de una legislación respetable en Europa, porque, bueno, lo primero sabéis el enfoque digital de Estonia, que es lo primero, se puede seguir haciendo todo online, y esas facilidades que ponen para hacer todo y la baja burocracia, actualmente eso no tiene comparativa en otras legislaciones. Pensamos que sigue siendo un sistema fiscal muy competitivo. Esa distribución solo cuando hay dividendos, cuando hay beneficio y distribución de beneficios, sigue siendo fundamental para permitir crecer a tu empresa y el impuesto de seguridad es un 2% y solo va a durar 2 años en teoría, o sea que no es demasiado grave. Y como sabéis, bueno, las ventajas de tener vuestra empresa en un sistema fiscal transparente, una legislación respetable en Europa y además esa mentalidad estonia de mejorar siempre y tratar de usar la tecnología. Por ejemplo, se ha anunciado que próximamente tendremos eh, la e-residency no tendrá una tarjeta, es decir, usará un sistema asociado al móvil como puede ser Smart ID directamente, lo cual demuestra que siguen intentando siempre innovar, ¿vale? Entonces, vosotros qué pasos tendríais que seguir o qué os recomendamos que hagáis? Bueno, sobre todo revisar la estrategia de precios por el impacto de IVA. Si tenéis IVA y estáis vendiendo a clientes en la Unión Europea, sabéis que vuestros servicios y productos van a ser un poquito más caros ahora. Un 2% de subida del IVA va a encarecer un poco vuestros servicios y productos. Tenerlo en cuenta. También como sube el impuesto a sociedades, a la hora de distribuir los beneficios, tendréis que tenerlo también en cuenta y dejar un remanente para el pago de impuestos asociados. También esta misma mentalidad se aplica al impuesto de seguridad. Sabéis que se os va a cobrar un 2% sobre los beneficios trimestralmente, pues encargaros de tener siempre un remanente que tengáis ahí preparado para cuando toque pagar ese impuesto, que haya, es decir, no saquéis todo el dinero, todos los beneficios mes tras mes, sino que sepáis que tenéis que afrontar un pago de ese impuesto. Y sobre todo, actualizar vuestras previsiones financieras de gastos, de cobros a vuestros clientes, etcétera, el IVA, y tener claro más o menos lo que puede hacer un poco los deberes antes de que llegue, pero en principio no es tan grave y con la ayuda de Companio en realidad es bastante fácil, es tener un par de cosas claras. Sobre todo quería comentar también que aparte de todo lo que he mencionado de Companio, cómo os ayuda, hemos lanzado un servicio que se llama Companion, que estamos bastante emocionados con él. El companion es una persona que trabaja en vuestro equipo, que es una especie de contable, administrativo y asesor fiscal en uno, ¿no? Os ayuda a todo lo que tiene que ver con facturación, facturas, preparar las facturas, los pagos a clientes, los proveedores, las conexiones a los bancos, asegurarse que está todo en orden. Hace también de punto de acceso con Companion, de manera que puede si hay algún problema, es el companion el que se va a encargar de eso y podéis delegar todas esas cosas que realmente pueden consumir mucho tiempo en el companion. Es un producto que hemos lanzado ahora nuevo y si queréis más información, no dudéis en hablar con nuestro equipo de soporte que os dan más información. Y si tenéis preguntas, os recomiendo que reservéis una consultoría con Pablo, porque, vamos, os puede aclarar cualquier duda especial que tengáis. Pero sobre todo, me ha comentado Pablo que muchas de las preguntas que nos hacéis van dirigidas a lo mejor en si estos cambios que pasan en Estonia afectan de algún modo a vuestra situación en España o en otros países, si tenéis allí una actividad tipo autónomo, profesional, freelancer o empresa. Entonces, no sé si Pablo puede comentarnos algo sobre eso. Sí, sí, por supuesto, Ignacio. Efectivamente, yo pienso que algunas de las preguntas van a ir dirigidas un poquito a este cauce, ¿no? Y realmente también queremos tranquilizaros un poco al respecto, porque no, esto es algo que realmente va a afectar
a la persona jurídica, a la empresa de Estonia, y en ningún momento va a afectar a la condición de los socios de la empresa o a la condición que tengan estas personas físicas, sean del país que sea, residentes fiscales en España, en Francia o en el país que sea. No, esto es única y exclusivamente para empresas bajo el programa del e-Residence. Perfecto, pues muchas gracias a los dos. Empezaremos ahora una pequeña ronda de preguntas y respuestas y obviamente es para esclarecer cualquier duda que podáis tener. Empezaremos con, de momento, la única que hay, que nos pregunta, ¿qué ocurre si hay una pérdida en un trimestre? ¿Se puede utilizar para compensar beneficios a futuro? Efectivamente, eso es una muy buena pregunta. La idea inicial, eso es todavía está sujeto todavía a cambio, pero la idea inicial, y parece que es la que se va a quedar, es que va a funcionar un poco como el IVA. Es decir, si hay una pérdida durante un trimestre, esa cantidad de dinero se te debe y se acumula. Que tienes beneficio en el siguiente trimestre, pues esa pérdida que tuviste compensa ese beneficio futuro y así pues, no tienes que pagar o tienes que pagar menos cantidad. Y eso parece que va a ser la opción que se va a quedar. Y al final del año, si sigue habiendo pérdidas, entonces sí se puede solicitar que te den que te devuelvan, pero eso está todavía por confirmar 100%, pero parece que va a ser así. Perfecto, pues muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es una duda referente a el 2% trimestral de seguridad que te cargan de descuento del beneficio trimestral que estás generando, aunque no repartas dividendos. Sí, ahí, bueno, ahí quizá puede responder Pablo. Claro, déjame leer un segundito la pregunta. Pero debe estar de seguridad que tengan en cuenta. Efectivamente, claro, este nuevo impuesto de seguridad hay que diferenciarlo un poquito del que había anteriormente. No se puede entremezclar porque este es, bueno, un impuesto que comúnmente se aplicaría en la mayoría de países europeos por tramos muy superiores, como dijo Ignacio bien hace unos minutos. Y efectivamente, claro, esto no tiene nada que ver con si tú extraes o no el capital de la empresa. Este 2% se cobrará trimestral o anualmente, pero sí sobre la base que tenga la empresa. Una vez descontados, en principio, eso sí, pérdidas. Correcto, eso es. Vamos, que lo que ha dicho, que en realidad es independiente. Luego, si distribuye dividendos, además de eso, se aplicará el otro impuesto que se venía aplicando hasta ahora, pero este va como, se aplica directamente, como ha dicho Pablo, sobre el beneficio de manera independiente. De acuerdo. Pues en principio ahora mismo no tenemos más preguntas. Si... Mira, perfecto, nos llega otra. Según vuestra experiencia del entorno de Estonia, ¿la promesa de 2 años de duración de este impuesto es creíble? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta y yo creo que sí. Generalmente el sistema estonio en realidad es uno de los más estables de Europa. Es decir, ellos hacen cambios, cuando hacen cambios no los hacen a la ligera. Entonces, en mi opinión personal, yo creo que sí, que va a durar 2 años y no creo que, a no ser que haya, por supuesto, esto siempre está, no sabemos lo que va a pasar y como este impuesto de seguridad está asociado a una situación geopolítica concreta, que es la guerra entre Ucrania y Rusia y la posible amenaza de Rusia, o incluso depende de muchas cosas, como si Europa decide hacer esto a otra escala o incrementarlo ese impuesto y si se llega a un acuerdo europeo, hay muchos factores que pueden, pero mi idea inicial es que no, que va a ser 2 años y efectivamente van a ser 2 años. Perfecto. Vale, pues nos acaba de llegar otra última, que es sobre nuestro servicio Companion, y nos preguntan qué coste tiene y si va en función de tipo de empresa. Si puedes a lo mejor responderla tú mismo, Y, Ale. claro, pues el precio son 799 al mes Ujú. y no va en función de ninguna empresa, es un precio fijo y dispones de, pues además de todo lo que ha comentado Ignacio, pues hasta 5 horas de llamada en directo con
con tu companion por semana, por si te da falta, pues para resolver alguna duda aún más al detalle de lo que ya pues, se aclara normalmente vía correos. Y en principio, de momento, no tenemos ninguna pregunta más. Si es el caso, pues nada, daros a todos las gracias por atender. Sabed que esto estará colgado en YouTube en nuestro canal, o sea que si queréis refrescar alguna duda, pues estará ahí. Y, y nada, desearos a todos una feliz semana y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Adiós, muy buenas tardes. Gracias. Chao, chao.